este tiempo en manos de Dios, perdón. Hoy nos acompaña eh, el, el docente Najib. Entonces vamos a orar y bueno, ya iniciamos con nuestra clase. Bueno, papá, te damos gracias por este día, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú con cada uno de nosotros, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender a plenitud lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiando a nuestro docente el día de hoy para que, para que nos enseñe aquello que tú deseas, Señor, y que eso sea de impacto para nuestras vidas, Señor. Hoy bendecimos su vida, Señor. Hoy lo bendecimos con toda bendición del cielo, Señor. Te pedimos que tú abras los cielos, Señor, y que llegue bendición a su vida, Señor, hasta que sobreabunde, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Hoy tenemos un corazón dispuesto, un corazón enseñable para aquello que tú quieres mostrarnos. Te damos gracias, papá, porque sabemos que tú nos enseñas las cosas en el justo momento. Y bueno, estamos aquí una vez más para seguir aprendiendo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, hoy nos acompaña el profesor y académico cristiano Najib Abu Fajer. Él es jurista con posgrados en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional y maestría en Filosofía con una tesis magna cum laude. El Nosotros originario, texto que cita la Biblia y fue galardonado por 3 ateos. Su vida en Cristo ha sido un reflejo de la gracia de Dios y el llamamiento a brindar el conocimiento dado por Él y su experiencia formando generaciones para la transformación de naciones. En esta experiencia ha sido maestro de Hukum en el programa de Escuela de Gobierno junto con otras organizaciones cristianas. Ha sido maestro en el programa Maestro para las Naciones de Hukum en Bogotá, Distrito Capital. De igual forma, ha sido maestro en la Escuela de Gobierno de Jucum en Cartagena. Es coordinador, ha sido maestro en la Escuela de Pensamiento Cristiano en Bogotá, promotor con otros hermanos de la primera Escuela de Gobierno con enfoque legal bíblico en Soacha, Cundinamarca, con publicaciones académicas y autor de textos en defensa del pueblo cristiano y que ha dejado en Colombia y Latinoamérica un precedente importante como la defensa de los padres a educar a sus hijos y la defensa del gobierno bíblico, los naciturus, libertad religiosa, defensa de la fe cristiana en diferentes escenarios. Ha participado en el comentario al libro de la tercera alternativa del autogobierno cristiano del autor Bill Burnes, panelista y conferencista en diferentes espacios de gobierno y eclesiales. Ha sido fundador del grupo Universitarios Cristianos UR de la Universidad del Rosario. Ha sido una de las personas perseguidas en Colombia por ser cristiano. Ha sido defensor del pueblo cristiano, representando la causa de Cristo en escenarios internacionales y nacionales para la defensa de los principios bíblicos, en contra de las ideologías totalitarias e irregularidades jurídicas. Ocupa un cargo importante sobre derechos humanos en el gobierno de Colombia, siendo director de derechos humanos a nivel nacional. A su vez ha sido docente universitario en las mejores universidades del país, como la Universidad del Rosario, Sergio Arboleda, Santo Tomás, entre otras, formando juristas y académicos con altos estándares académicos y morales. Es un hombre rescatado por Dios para servir a sus hermanos y naciones. Entonces, con ustedes está aquí el profe Najib, entonces ya te doy paso, puedes iniciar con tu clase. No te escuchamos. Gracias por esta introducción que has hecho. Realmente todo es para la gloria de Dios. Dios me ha permitido este recorrido para exponer la verdad de este Evangelio, la verdad de su palabra, que no es un elemento ideológico, sino que es una persona concreta, una persona real, una persona que ha llegado a nuestra vida. La verdad Disculpa, no es... no te escuchamos bien, se escucha un poco lejos, como con un poquitín de interferencia.
Ahora sí me escuchas mejor así. Perfecto, y te escuchamos súper bien. Perfecto. Les estaba diciendo que muchas gracias por la introducción y que realmente todo es para la gloria de nuestro buen Dios, quien es la verdad, que la verdad no es una ideología, sino es una persona. Es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y es el único hombre en la historia de la humanidad que afirmó ser Él la verdad. Por eso nuestra conciencia tiene que estar abierta hacia Él y no hacia discursos ideológicos que lo que hacen es enredarnos un poco la mente, sino tenemos que estar centrados en su palabra. Entonces, les agradezco mucho por la introducción y no siendo más, entramos en materia, si les parece. Claro que sí, puedes iniciar. ¿Cuántas personas estamos reunidos hoy? En este momento somos 11. Perfecto. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio y al final hacemos las preguntas correspondientes al cuestionamiento. Sin embargo, si de pronto surge alguna inquietud que sea extremadamente necesaria para poder abordarla mientras voy dando mi exposición, eh, por favor háganoslo saber. No sé si te parece bien a través del chat y tú me puedes hacer la, la precisión de que de pronto se necesita profundizar algún tema que esté diciendo. ¿Listo? Listo, claro que sí, yo estoy atenta al chat. Perfecto. Bueno, entonces tenemos que comenzar a mirar el tema de la ley y la importancia que tiene esta desde una perspectiva diferente a lo que nosotros usualmente tenemos como preconcepción de la ley. Y es que nosotros a veces tenemos por los medios de comunicación, por tal vez lo que hemos escuchado de nuestros amigos, inclusive de las mismas universidades que tienen una imagen distorsionada de lo que realmente es la ley, tienen un concepto distorsionado de lo que realmente es la ley. Entonces, vamos a entender un poco en qué consiste ese tema de la ley, porque hay una ley superior, que es la Constitución, que son propiamente las leyes emitidas por el Congreso de la República, y tal vez una breve introducción acerca de diferentes normas que hay en el sistema, que son un desarrollo de la ley constitucional y de la ley producida por el Congreso de la República en materia administrativa, que eso tal vez lo vamos a profundizar la próxima semana para que hagamos más este primer curso, esta primera parte del curso, más centrada en la parte teórica general y ya vamos aterrizando un poco más sobre los conceptos. Y voy a introducir el tema de la ley con algo bien curioso que pasó precisamente ayer. No sé si ustedes se dieron cuenta que un juez de la República en Cartagena sustentó jurídicamente el por qué no podía, entre comillas, casar a una pareja de dos mujeres, y lo que hizo fue negar esa solicitud y ahora anoche y hoy en las redes sociales esto se ha vuelto un boom en contra de nosotros los cristianos, haciéndonos bullying mediático. Realmente son especialistas en hacer ese tipo de bullying. No crean que por ser cristiano nos vamos a librar de eso. A mí me lo han hecho, como ustedes no se imaginan, se han puesto a blasfemar de mí de una manera increíble cuando yo ocupé un puesto público. Por el solo hecho de ser cristiano, me inventaron 80,000 cosas. Pero lo bueno de todo esto es que si hablamos la verdad y hacemos la precisión de lo que está pasando, podemos entender realmente lo que está aconteciendo. Entonces, este juez, aduciendo la Constitución y diciendo que está invocando los preceptos constitucionales referidos a un Dios del cual invoca la misma Constitución política desde su preámbulo, muchos de los noticieros hoy dijeron,
¿Cómo así? El juez tiene que fallar es en derecho y en la Constitución y no puede hacerlo con argumentos cristianos. Entonces deja a todo el mundo confundido, incluidos los mismos cristianos, porque no saben qué decir. Nosotros los cristianos estamos realmente muy mal informados y muy mal formados en los temas jurídicos. Tenemos que tener esa realidad. Y una de las conclusiones a las que vamos a llegar precisamente es esa, que los retos que tenemos nosotros como cristianos, y espero que me estén escuchando en diferentes partes de Colombia, es formar grupos base jurídicos, políticos y sociales que aprendan realmente a ejercer gobierno. Y eso tenemos que comenzar a desarrollarlo de una manera estructural, estratégica y ordenada. Eso es algo que tenemos que tener una claridad si queremos realmente salir adelante en lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, que es el predicar su evangelio. El predicar el evangelio no solamente es desde el punto de vista puramente romántico de salir a las calles a decir Dios te ama, sino predicar el evangelio es hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y ese evangelio que es vivo y eficaz se hace visible en las actuaciones que yo hago en la sociedad. Es decir, que es todo lo que yo pueda hacer debe reflejar de alguna manera a Cristo para la gloria de Dios. Entonces, esto es clave para poder entender un poco el por qué un juez, siendo cristiano, toma una decisión de estas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abordar desde las Sagradas Escrituras un poco el concepto de autoridad que el Señor nos ha dado, porque tenemos que partir de lo que la palabra de Dios nos ha dado a nosotros como revelación y entenderlo por fe, claro que sí, pero también con la razón, porque Dios nos ha dotado de razón para saber qué es lo que Dios quiere darnos a entender con el concepto de autoría y de ley. Y vamos a irnos entonces al pasaje de Mateo 20, de los versículos del 25 al 28. Mateo 20, versículos del 25 al 28. También está el mismo pasaje en Marcos 10, 42 y siguientes, desarrolla la misma idea. Nuestro Señor Jesucristo está exponiéndoles a ellos qué tipo de autoridad hay. Voy a leer textualmente de la palabra del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes, los magnates, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida, para dar su vida en rescate por muchos. Acá el Señor nos está dando dos perspectivas o dos posiciones diferentes acerca de cómo se ejerce un gobierno. Está el gobierno establecido por Dios, que es un gobierno que desde la delegación que nos da a nosotros, mientras él viene por su iglesia y establece su reino, es un gobierno de servicio y pone como punto de referencia contrario a los gobiernos establecidos por los gentiles, por las naciones, que son gobiernos autoritarios, de los cuales ellos quieren, esos gobiernos, enseñorearse de las personas, dominándolas. Ese es el punto de vista del mundo, de cómo ejerce ese autoritarismo a través de un gobierno. Marcos utiliza una palabra, si ustedes se van a la palabra de Dios en Marcos, cuando está hablando del mismo término de Mateo acerca de los gobernantes, Marcos dice los que aparentan ser gobernantes. Utiliza una palabra griega adicional que no la dice Mateo, que es los que aparentan gobernar. Y esa precisión que hace Marcos en su evangelio
nos da una idea mucho más precisa de lo que realmente el Señor nos quiere decir con su palabra. Y es que los gobiernos de este mundo parecieran que gobernaran, pero realmente no gobiernan. Lo que hacen es ejercer una presión, un autoritarismo frente a los ciudadanos, frente a las personas, frente a las mismas naciones, a las mismas etnias. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que nosotros tenemos que entender acerca del ejercicio de esa autoridad es que desde la concepción divina, la autoridad se ejerce como un servicio para la gente. Y es curioso, pero si nosotros revisamos la Constitución Política colombiana, nos está hablando de que los funcionarios del Estado son servidores públicos. Y toda la concepción que tú tienes acerca del Estado moderno o que tú ves de Estado moderno en Colombia y en general en Occidente, está basada en la idea de servicio, que es la idea cristiana de ejercer el poder y el gobierno en una comunidad. Entonces, es muy curioso que aun cuando en nuestras constituciones políticas y nuestros sistemas jurídicos está la idea implícita de que el funcionario es un servidor público, lo que uno encuentra en la realidad es que estas personas no están ejerciendo un servicio hacia la gente, sino están ejerciendo un autoritarismo que doblega las conciencias de las personas, la libertad de las personas y sus derechos fundamentales. Eso es crítico, eso es totalmente contrario a la concepción de derecho que se tiene hoy en Occidente y en los estados modernos. Y es una estrategia que lenta e imperceptiblemente el totalitarismo ha querido introducir de manera sutil, apoderándose de la estructura estatal para ejercer un autoritarismo que no es el adecuado y el apropiado. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar con lupa, ya en más detalle, el concepto de ejercicio del poder y de cómo eso se aterriza a través de normas jurídicas, nosotros tenemos que entender que una buena ley es aquella que está referida para el respeto de los derechos, las libertades y la dignidad de las personas, y no la ley debe estar, digamos, utilizada como un instrumento de dominación para acallar las voces de las personas, para violarles su libertad, su vida, su dignidad y su propiedad privada. Infortunadamente, los sistemas y el movimiento totalitario que uno encuentra en las diferentes ideologías del mundo se meten dentro de nuestras estructuras institucionales con la finalidad de acabarlas de manera subversiva, es decir, bajo una versión de la real, para que usando ciertos términos, mutilándolos, modificándolos y manipulándolos, puedan decir lo contrario a lo que realmente deberían de estar diciendo esos términos. Por ejemplo, comienzan a llamarle derecho fundamental, que es una categoría de ley muy importante que vamos a ver a continuación, como algo que no es derecho fundamental, como si fuera un derecho fundamental. Entonces, en el ejemplo del juez, comienzan a decir que es que hay un derecho fundamental a un supuesto, entre comillas, matrimonio, cuando tú ves en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, nuestra misma constitución y nuestra propia ley nos dice que la familia está constituida únicamente por un hombre y una mujer. Entonces nos sorprende y nos dicen, ¿cómo así? Todos los tratados internacionales sobre derechos humanos nos dicen que la familia está constituida por un hombre y una mujer. Y ahora nos vienen a decir que no es así, sino que es de manera diferente. Pero resulta que cuando tú miras todos los catálogos de derechos humanos, los que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los que están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que están en la misma declaración en la misma Convención Americana de Derechos Humanos, cuando tú te das cuenta en esos tratados internacionales sobre los derechos humanos, que todos dicen, los derechos dicen
toda persona, pero el único derecho que especifica que es un hombre y una mujer es el derecho al matrimonio y el derecho a la familia. Entonces uno dice, bueno, si hay una especificidad en la enunciación de la norma y del derecho que se está estableciendo como fundamental, es porque hay una razón de ser de él. Y resulta que cuando tenemos este derecho fundamental, que es que un matrimonio, una familia está constituido por un hombre y una mujer, y viene una ideología de manera subversiva a atacar el concepto a través de la manipulación del lenguaje, diciendo que no, que hay familias y que es que tenemos acá que la familia no sé qué, que el que no tiene papá, que el que sí tiene papá, que el que vive con abuela, que no, y comienzan a de manera subversiva minar el concepto con la finalidad de cambiar el concepto de familia. Lo que están haciendo no es ampliar el concepto de derecho ni el concepto de familia, sino lo que están es atacando el derecho en su núcleo fundamental. Y están atacando la dignidad del hombre como hombre y de la mujer como mujer para constituir una familia desde su parte fundamental. Entonces, nos encontramos que lo que aparentan los medios de comunicación, que son medios de propaganda ideológica, que intentan mostrar como derecho lo que no es derecho, nos damos cuenta que es más y nada menos que una estrategia para poder destruir el verdadero derecho y no garantizarle los derechos a las personas. Y lo quieren imponer a través de una estructura estatal que ya previamente ha reconocido el derecho como fundamental y ahora ya no lo quiere reconocer. ¿Por qué? Porque se quiere imponer hacia las personas. ¿Qué hace el juez entonces en Cartagena? Apela a su moral cristiana y apela a la invocación de los principios de rectitud en la constitución política, mencionando la misma constitución que Dios está establecido como un soporte fundamental dentro del mismo preámbulo. Recordemos que inclusive la misma Corte Constitucional dijo que el preámbulo era vinculante de manera obligatoria a la constitución política y el mismo preámbulo, si ustedes miran el preámbulo de la constitución política, quiero que si ustedes tienen a la mano una constitución política, vayan allá, dice en el preámbulo, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad, bla, 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 todo lo demás, invocando la protección de Dios, hace parte integral del preámbulo de la Constitución política. Y la misma Corte Constitucional, que es la que niega sistemáticamente hoy los derechos de los ciudadanos colombianos, es la que dijo en su momento, en una sentencia de ellos mismos, dicen que el preámbulo de la Constitución tiene un carácter vinculante en la Constitución misma. Es decir, que es como el derrotero de los fines y principios básicos que van a irradiar toda la Constitución. Entonces, invocar la protección de Dios hace parte de una idea constitucional de que el derecho que se ejerce acá constitucional en Colombia tiene el amparo de la protección divina y de la ley divina. Eso es lo que está argumentando el juez en Cartagena, que me parece, entre otras cosas, muy interesante. Al principio tengo que confesar que tenía mis dudas cuando leí la sentencia, porque no estaba entendiendo un poco la idea que él quería desarrollar, pero después de que lo leí 2, 3 veces, comencé a entender las razones de por qué el juez había dicho lo que dijo. Y es que tiene toda la razón. El preámbulo es de carácter vinculante. Yo no me puedo desligar de la constitución política porque el preámbulo invoca la protección de Dios. Pero además la ley estatutaria de libertad religiosa dice que Colombia no es un estado ateo, sino que Colombia es un estado que no es indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Y específicamente dice que no es un estado ateo y es una ley estatutaria de rango constitucional. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Con una cantidad de mentiras, de distorsiones de los medios de propaganda ideológica, que el 95% de esos medios televisivos, radiales, etcétera, que nosotros vemos, son medios de propaganda ideológica, y
unos funcionarios públicos mentirosos que no están diciendo la verdad, diciendo que Colombia es un Estado laico, donde en ninguna parte de la Constitución, usted puede revisar toda la Constitución política, en ninguna parte dice que Colombia es un Estado laico, nunca. En ninguna ley colombiana dice que Colombia es un Estado laico, pero se inventaron eso a través de alguna jurisprudencia inconstitucional que ha traído la Corte Constitucional y ahora unos funcionarios que dicen que Colombia es un Estado laico. Eso es falso. Colombia no es un Estado laico y la ley estatutaria de libertad religiosa dice que Colombia es un Estado que, aunque no es confesional, no es indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos y, abro comillas, es, dice textualmente que Colombia no es un Estado ateo. Entonces, ¿qué hace este juez? Está invocando algo que está basado en la ley y la Constitución. Sí, es curioso. Yo cuando comencé a entender un poco la posición del juez, dije, pero es real, o sea, él está invocando algo que es constitucional y que es legal. Y comienza a hablar de la moral cristiana, y resulta que nosotros tenemos un principio de la moral cristiana, que es el decir la verdad. Por lo menos el que ha nacido de nuevo, y espero que todos los que estemos acá presentes lo hayamos hecho, y si no lo hemos hecho, sabemos que Dios es bueno y que Dios está abriendo los corazones para que a través de su palabra podamos comprender que en Jesucristo hay verdadera salvación y que su resurrección nos trae de la luz a las tinieblas, de la muerte a la vida. Y sabemos que esa moral cristiana que nos invita a nosotros a ser como Jesús, que es el único que realmente cumplió la moral, la ley, nos invita a guardarlo de tal manera de que nosotros digamos la verdad. Nosotros tenemos que ser unos abanderados de pronunciar la verdad. No podemos seguir tratando de decir que es que una mentirita, porque no, una mentira siempre va a producir muerte. La mentira, dijo nuestro Señor Jesucristo, que Satanás era desde el principio mentiroso y homicida. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre mentir y matar. Cuando él dijo la mentira en el Edén acerca de que no íbamos a morir si comíamos del árbol del bien y del mal, del fruto del árbol del bien y del mal, que todo lo contrario, que nuestros ojos iban a ser abiertos y que íbamos a conocer del bien y del mal, pues nos mintió, Satanás nos mintió, y nosotros nos comimos cuento de esa mentira. ¿Y qué produjo esa mentira? Muerte. Muerte para Adán, muerte para Eva. Primero, una muerte que los separa de ese vínculo maravilloso que tenían con nuestro Señor en el Edén. Y segundo, la muerte que iban a vivir cuando su cuerpo iba digamos, a colapsar y subsiguientemente iban a tener una muerte física. La mentira siempre va a producir muerte. El sistema totalitario, ideológico, todo este sistema que le llaman progresista, pero realmente pseudo progresista, porque progresista no tiene nada, es un sistema totalitario pseudo progresista que intenta entronar como derecho lo que no es derecho, nos muestra una realidad bastante interesante. Y es que la mentira, para poder tener ese efecto, tiene que ser repetitiva y tiene que ser impuesta y tiene que estar presentada dentro de una propaganda atractiva, que la gente se pueda comer el cuento. Cuando una persona quiere meter un billete falso de 50,000 pesos o un billete de $100 falso, ¿qué es lo más engañoso de ese billete falso? ¿Que es falso? No, de ninguna manera. Lo más mentiroso del billete de 50,000 falso o del billete de $100 falso es que aparenta ser como si fuera el verdadero. Y cuando una persona coge el billete de 50,000 y no se da cuenta de que es falso, ha cumplido el propósito por el cual ha sido falso, y es convencer a la persona de que era verdadero. Lo mismo ocurre con todos estos tipos ideológicos del totalitarismo ideológico y del totalitarismo pseudo progresista. Presentan como si fuera verdad lo que jamás podría ser verdad, pero lo hacen a través de la repetición, lo hacen a través de la imposición y lo hacen a través de un canal
atractivo de propaganda que lo presenta como si fuera algo bonito. Entonces la gente tanto ver estos medios de propaganda ideológica que dicen qué es matrimonio, 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 o qué es un Estado laico, 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 la gente comienza a decir, sí, Colombia es un Estado laico, cuando en realidad en el ordenamiento jurídico colombiano nunca se ha hablado de eso. Y ninguna parte de la Constitución dice algo así como matrimonio entre hombre, que no sea hombre y mujer, o Estado laico. Entonces, lo que está invocando el juez en Cartagena es algo interesante, porque al poner la moral cristiana como un baluarte de la verdad, él dice, yo tengo que decir la verdad. Yo no puedo casar a unas parejas que no cumplen con los requisitos que la misma Constitución política y la ley me exigen. Y que por más corte constitucional que sea, que diga que sí es posible, realmente desde el punto de vista de los derechos humanos, de la Constitución y de la ley, no es posible. No puedo cometer esa arbitrariedad porque mi moral cristiana no me lo permite. Tengo que decir la verdad y tengo que hacerlo. Es decir, que se impone un deber del funcionario público de servicio hacia las mismas personas, no de imposición, sino decirle a los ciudadanos colombianos, yo primero tengo que respetar, porque estoy al servicio de la Constitución, perdón, al servicio del ciudadano, tengo que respetar la Constitución, los derechos humanos y la ley. No, por más que una Corte Constitucional diga lo que diga. Y entonces ahí vamos a irnos al artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué dice la Constitución Política en su artículo 4? Dice que la Constitución es norma de normas. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Y dice, es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución, las leyes, respetar y obedecer a las autoridades. Muy bien. Que vamos ahora a irnos al artículo 230, artículo 230 de nuestra Constitución Política. Vamos a ver si me lo permite acá el computador. Bueno, voy a bajar acá. 230. Donde nos habla acerca del papel de los jueces, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que hace un juez. Y eso incluye los magistrados de la Corte Constitucional. Dice, artículo 230, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. ¿Qué nos está diciendo el artículo? El artículo 4 nos dice que lo que dice la Constitución tiene que prevalecer sobre cualquier cosa. ¿Y qué nos dice la misma Constitución del artículo 230? Que los jueces, eso incluye magistrados, están sometidos a lo que dice la ley, y que la jurisprudencia no es ley, sino que es un criterio auxiliar de la actividad judicial. ¿De dónde se inventaron que una sentencia es una norma jurídica? ¿De dónde se inventaron que eso es una ley? ¿O que eso puede estar por encima de la Constitución política o de una ley expedida por el Congreso de la República? Eso es falso. El juez de Cartagena está diciendo, yo tengo que respetar la Constitución porque mi moral cristiana, que me impone decir la verdad, no puede negar la verdad de que la Constitución es norma de normas y que tengo que respetar, que lo que yo debo hacer como juez es respetar la Constitución. Y entonces vamos a irnos al artículo 42 de la Constitución Política. Si los jueces tienen que someterse a lo que diga el imperio de la ley, tienen que someterse a lo que la misma Constitución como ley dice. Vamos a irnos al artículo 42 de la Constitución Política, que no ha sido modificado, gracias a Dios todavía. Esperemos que no, eso no acontezca. Ahora les explico, no importa si se llega a modificar, yo les voy a explicar qué significa normas de jus cogens, que son normas inmodificables, aunque se ponga un pacto en contrario. Ahorita les voy a decir qué es eso de normas jus cogens. Vamos a irnos al artículo 42 y nos dice que en la Constitución Política, en el artículo 42, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que se constituye por los vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre
de un hombre y una mujer de contraer matrimonio y por la voluntad responsable de conformarla. No dice ni hombre con perros, ni perros con gatos, ni perros con máquinas, no, dice un hombre y una mujer. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que debió la Corte Constitucional fallar en derecho, no a través de ideologías totalitarias que imponen una carga demasiado pesada en la ciudadanía que no debe por qué soportar, porque al establecer de alguna manera esa violencia en el ciudadano mismo, lo que están haciendo es nada más y nada menos que, primero, a través de la propaganda ideológica, tratar de convencerlo de que eso sí es derecho, cuando no puede ser derecho, y todo lo contrario, lo que está es violentando el derecho. Y segundo, lo que está tratando es de atacar el núcleo fundamental de la sociedad, porque es que la única manera para poder realmente hacer familia es a través de un hombre y una mujer. No existe otra posibilidad. Es un gameto masculino con un gameto femenino que al unirlo llegan y conforman un óvulo que está fecundado que va después a dar la posibilidad de la vida humana. Entonces no estamos hablando simplemente de algo accesorio, estamos hablando de que está atacando un núcleo fundamental de la dignidad. Vuelvo y repito, esa ideología y toda ideología totalitaria del pseudo progresismo siempre va a atacar el núcleo fundamental de la dignidad, de la dignidad. ¿Por qué? Porque al hacerlo, lo que estoy tratando es de disminuir, por ejemplo, la población de determinada sociedad. Por ejemplo, en el caso colombiano, diezmar la población colombiana. Ya hemos visto que la estrategia del totalitarismo ha sido esa, de introducir el miedo, diezmar la población, educarla a través de ideologías contrarias a la verdad, son puros discursos ideológicos que intentan introducirte de manera un poco extraña acerca de lo que es la realidad, ¿cierto? Y por supuesto, esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos frente a lo que estamos nosotros enfrentando, porque nosotros tenemos todas las herramientas en este momento para poder actuar. Una cosa es lo que dice la Constitución, lo que está, para la cual está hecha la estructura del Estado, que es para servir, que es unas concepciones cristianas de gobierno. Y ojalá tuviéramos la oportunidad de pronto de alguna vez hablar acerca de cómo debería operar esa estructura cristiana de gobierno, que es de servicio a la gente. Si hay algo que nosotros los cristianos somos unos abanderados, es que nosotros sí nos preocupamos por los pobres y nosotros sí realmente nos preocupamos por la gente. Mientras que los discursos ideológicos dicen preocuparse por los pobres, lejos de preocuparse por los pobres, lo que hacen estas élites totalitarias, pseudo progresistas, es crear más miseria para poder esa élite totalitaria que son dueños de multinacionales, dueños del poder, tienen un montón de dinero. Dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta gente adora al dinero, esta gente transpira al dinero, quisiera, inclusive el poder que ellos ejercen no lo hacen simplemente por el poder, sino que lo hacen es porque hay una ansia en su corazón desmedida acerca del dinero. O sea, ellos realmente quieren tener un poder económico fundamentado en la explotación del hombre, y ellos dicen que no, que es el sistema capitalista, que es el sistema de libre mercado, que es el sistema de la propiedad privada la que oprime al pueblo, y es todo lo contrario. La historia ha demostrado que estos sistemas totalitarios, como lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en Corea del Norte, lo que ha pasado en muchos países donde se han implantado estos sistemas totalitarios de pseudo progresistas, es que lo que ha hecho es diezmar la población, generar miedo, violación sistemática de derechos fundamentales y, por supuesto, un ataque sistemático a la conciencia de los individuos, de tal manera que a través del adoctrinamiento de la ideología de turno, lo que quieren es acallar la voz de los disidentes de alguna manera. Pues bien, yo debo decirles a ustedes que, un segundo por favor. Necesito
Qué pena con ustedes. Vuelvo otra vez. Lo que les estaba diciendo es que estos sistemas totalitarios, lejos de garantizar los derechos fundamentales a las personas, como lo intentan decir, que esa es la fachada, utilizan el Estado como un instrumento de dominación para imponer su sistema totalitario. Y su discurso es un discurso que supuestamente garantiza derechos, pero cuando vemos qué es lo que ellos conciben como derecho, no tiene nada que ver con los derechos fundamentales de las personas. Y esto es lo primero que hay que comenzar a estudiar a profundidad. Si ustedes están tomando notas en su cuaderno o si ustedes están, digamos, tomando notas en su computador, comiencen a tener en cuenta lo siguiente. Un derecho fundamental siempre, siempre va a ser un límite al ejercicio del poder del Estado en el ciudadano. Vuelvo y repito, un derecho fundamental siempre, siempre va a ser un límite como freno al ejercicio arbitrario del poder del Estado. Entonces, cuando el Estado a mí me dice que es un derecho fundamental, no algo que yo tengo para frenarlo a él, sino algo que él me impone a mí porque tengo que obedecerlo, no es un derecho fundamental. Ya estamos hablando de un discurso ideológico. Cuando a mí me dice que es que yo tengo que aceptar en mi vida, por ejemplo, el ser gay o ser homosexual cuando yo no quiero serlo, entonces ya me están imponiendo un sistema de vida, ya me están violentando mi libertad, ya están violentando mis derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el Estado me quiere adoctrinar. Cuando el Estado me dice que no, que la propiedad privada no, ¿qué está haciendo? Me está violentando mis derechos fundamentales. Hay un concepto que está muy, muy, muy ligado al tema de lo que les estoy comentando, que es el concepto de crimen. Muchos de nosotros hemos asociado siempre al concepto de crimen con el de delito, y en cierta manera es cierto porque los delitos son crímenes, pero el crimen tiene una connotación un poco mayor que el de delito, porque mientras el delito siempre está circunscrito a una ley establecida por el Estado o por una ley internacional en el cual hay un antecedente fáctico y una consecuencia jurídica que debe aplicarse, por ejemplo, el tipo penal de aborto, el que causar el aborto incurrirá en pena de tanto a tanto, que es vigente en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pero mire que vuelve otra vez a rodar el cuento, los medios de propaganda ideológica dicen que el aborto es un derecho. Pero espera un momentico, a ver, ¿un delito puede ser un derecho? Eso es ilógico. O es derecho o es delito, pero uno no puede decir que es un derecho fundamental algo que es un delito en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, fíjense cómo los mismos medios de comunicación se encargan de decir cosas que no son, pero la gente se comienza a convencer que como si fueran. Y es un lavado de cerebro que hacen a través de los medios de comunicación. Y hago un paréntesis frente a lo que estoy diciendo, y es, yo los invito para que realmente ustedes, dentro de una conciencia, no solamente cristiana, que es la que debemos de tener, que es una buena conciencia delante de Dios, sino una conciencia ciudadana de respeto por el otro, nosotros, los cristianos, debemos abstenernos de ver medios de propaganda ideológica. Pero ¿cómo nos enteramos? Pues vayas a los canales reales. Por ejemplo, ¿cómo yo me entero cómo estamos del tema del virus del PSC? Pues muy bien, vete a la página web del Ministerio de Salud a ver cómo estamos, pero deja de comer cuento de lo que te están diciendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación te están diciendo cuántos les ha dado el virus del PSC, del Partido Comunista Chino. Pero no te dicen a ti cuántos de ellos se han recuperado, ni te dicen cuántos de ellos hoy están infectados. Entonces, supongamos,
hoy en Colombia tenemos, creo que la cifra, no la tengo exactamente ahorita en el computador en este momento, creo que son más de 600.000 personas que han sido contagiadas. Pero ese es el número de casos que ha sido acumulado durante todos estos meses. Pero eso no es una cifra real, eso no es una cifra que me esté diciendo a mí algo. Es más, es una cifra que va a seguir aumentando y aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque jamás va a decrecer la cifra de los que han sido contagiados. Eso es pura lógica, sencilla. Entonces, ¿por qué lo ponen así? Porque quieren hacerlo ver, wow, es que estábamos en un tema. Pero resulta que la cifra real de los que hoy actualmente están contagiados, creo, si no estoy mal, oscila entre 150.000 y 200.000 personas. Si de pronto un poco más. Es decir, que estamos hablando de que a mí me presentan una cifra escandalosa, 600.000, cuando los que están activos actualmente en el país son una tercera parte de los que me están presentando. Y que de esos casos activos hay un 80% o un 90% que son casos que son leves, que la gente no los está asumiendo de una manera dramática. Entonces, ¿cuál sería una información adecuada y apropiada, real, verdadera, actualizada, no acumulativa, que me presenten casos que son graves y que de esos casos graves, entonces, cuáles realmente han sido por muerte y cuál ha sido la causa de la muerte? Porque muchos de los 20.000 que han muerto en Colombia, con seguridad, fueron, digamos, impulsados por la enfermedad del virus del PSH, pero sí va a estar relacionado con una situación previa que tenía el individuo. Luego estamos hablando acá de una situación en la que estamos realmente más bien pensando que se agravó por haber tenido la enfermedad y no por la enfermedad misma, que en condiciones normales jamás lo hubiera matado. Entonces, estamos nosotros dramatizando, el virus mata, claro, tenemos que cuidarnos, por supuesto, tenemos que usar tapabocas, es que eso es urbanidad de Carreño. Yo, antes de que saliera lo del virus del PSH, yo le decía a mi esposa que qué falta de educación tenemos nosotros en Colombia y en todas partes del mundo. Uno cuando va a los Estados Unidos, yo venía de los Estados Unidos y cuando uno iba a un restaurante, los gringos, ¡prum!, estornudando ahí encima de uno y uno, ¿qué es esto? O sea, porque no hay un mínimo de urbanidad en el cual nosotros nos tenemos que tapar la boca para toser o estornudar. Eso es urbanidad de Carreño. No nos tienen que meter y encerrar en un aislamiento domiciliario, que en otras cosas es irregular porque están tratándonos como enfermos a los sanos. Es decir, hay una presunción de enfermedad en un sano, cosa que desde el punto de vista médico eso es irracional, porque uno no presume que las personas sean enfermas. Uno lo que hace es, si una persona está enferma, le saca exámenes médicos a ver qué es lo que tiene, y hasta no saber qué es lo que tiene, uno no puede decir que está enfermo, o decir que está enfermo de tal cosa o tal otra. O sea, ponernos en una situación ficticia por unas cifras infladas, pues lo que hicieron fue mostrarnos la capacidad que tiene el sistema totalitario de ese pseudoprogresismo para poder tratar de dominar a las personas a través del miedo. Porque cuando tú miras las cifras, te das cuenta de que sí, tenemos que cuidarnos por simple urbanidad, pero no era la manera como se había informado a través de las estructuras internacionales y de la estructura del Estado, que ha sido permeada por este movimiento totalitario pseudoprogresista. Lo mismo ocurre con el aborto. El aborto nos dicen que no, que es un derecho fundamental. Resulta que no es un derecho fundamental. El artículo 11 de la Constitución Política en Colombia dice que la vida es inviolable y que no se puede disponer de ella. Y nos vienen echando un discurso que los derechos son relativos, que no son absolutos, que es que nosotros podemos decir que sí, pero que no, que... Mentira. El derecho fundamental siempre, escúcheme bien, anoten ahí si están tomando notas, si están escribiendo en su computador. El derecho fundamental siempre es absoluto en sí mismo. Lo único que tiene son límites en relación con su ejercicio con los otros. Vuelvo y repito, el derecho fundamental siempre es absoluto en sí mismo. Lo único que tiene es un límite en su ejercicio cuando
se refiere a garantizar los derechos a los otros. Entonces, mi derecho a la vida es absoluto en sí mismo. Lo que pasa es que yo no puedo disponer de la vida del otro. Entonces, mi derecho a la vida no me puede a mí otorgar una ventaja, un privilegio de disponer de la vida de los otros. Entonces, tiene un límite. Yo no puedo disponer de la vida del otro. Mi vida no, aunque es absoluta en sí misma, cuando está en tensión con los derechos de otras personas, no puede desbordarse y vulnerar los derechos de los demás. Pero es simplemente una lógica básica del derecho, y es que no puedo violentar los derechos de los demás, porque al violentar los derechos del otro, lo que estaría haciendo es que dándoles permiso a los otros para que violenten mis derechos. Pero no es que sea relativo. Y plantean de que los derechos fundamentales son relativos, pero eso es una mentira que nos presentan estos medios mentirosos, estos funcionarios mentirosos, que no están hablando acerca de la Constitución, no están hablando de los derechos fundamentales de las personas, sino que están hablando de su ideología y de lo que mueve su ideología, que es el dinero. Seguramente en otra ocasión vamos a hablar acerca de las fuentes de financiación del totalitarismo pseudoprogresista, que son varias: la pornografía, la industria de la muerte, que es el aborto, y tú estás, la eutanasia, etcétera, la industria, la tecnología de la muerte y de la dominación, que es el cine, todos estos medios que financian de una u otra manera el sistema totalitario. Eso vamos a verlo más adelante, si nos da un poco estas clases, para que nos demos cuenta de la peligrosidad que tiene este sistema totalitario, no solamente para los ciudadanos del mundo, sino para nuestro pueblo cristiano, que ha sido perseguido. Hoy tenemos más de 200 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Eso es absurdo. Eso es una cuestión totalmente impensable. Y claro, la palabra del Señor dice que nos van a perseguir, que nos van a intimidar, que es bíblico. Por supuesto que sí. Pero el Señor nunca nos dice que nosotros tenemos que aceptar que un hermano en la fe que está padeciendo por la persecución, tenemos que decirle simplemente: tranquilo, hermano, vaya ya, que lo van a matar o lo van a meter a la cárcel, tranquilo. Yo voy a orar a que Dios lo... No, yo tengo que orar, sí, claro, porque la oración del justo puede mucho, y yo los invito para que oremos por nuestros hermanos perseguidos. Yo he sido un hombre perseguido también por este totalitarismo de una manera desmedida, me han perseguido y de manera irracional. Pero, y seguramente muchos de ustedes también lo han sido perseguidos de manera también irracional. Pero una cosa es que nosotros oremos, que es importante hacerlo, y otra cosa que es, independientemente de nuestro deber de orar y de esperar en Dios, lo que Dios nos impone a nosotros como un deber de ayudar a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Porque Gálatas nos dice que debemos de ayudar a todos, pero especialmente a los que son del pueblo cristiano, a los que son de la familia de la fe. Y eso no es una opción, es un deber cristiano, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces no es tanto por no orar, no, es que hay que orar, pero es que además de orar tú tienes que cumplir lo que el Señor ya te dijo en la palabra, y es ayudar a tu prójimo, y cuando tu prójimo es un hermano en la fe, aún más. Mire, a mí me parece, y esto es un paréntesis que hago frente a lo que estoy diciendo, y es una reflexión que debemos hacernos como cristianos nosotros, y es que uno ve campañas repartiendo mercado a incrédulos que me parecen bien y las felicito. De una, yo apoyo eso. Yo apoyo que tenemos que darle mercados a la gente incrédula y predicar el evangelio, que le demos pan físico y pan espiritual. Perfecto, no hay problema. Y yo lo apoyo 100%. Lo que no entiendo, lo que no me cabe en la cabeza, es que le demos pan al incrédulo y al hermano que está en la fe, que está aguantando hambre, que está pasando por un problema, por ejemplo, ahorita a raíz de todo este caos institucional y de todo este desorden que ha producido el totalitarismo pseudoprogresista con lo del virus del PSG, que encerraron a la gente y que no la dejaron salir a trabajar, y que afectó a iglesias, afectó a comercio, afectó a industrias, afectó a las familias, afectó a los ciudadanos de a pie de una manera radical, y ya se están dando cuenta de las consecuencias de este totalitarismo. Resulta que está aguantando de hambre un hermano y le decimos: hermano, vamos a orar por usted para que Dios lo bendiga.
¿Cómo así? Tenemos que ayudarlo efectivamente, tenemos que poner una fe en acción real y ayudarlo, y ayudarlo. Pero bueno, eso es un paréntesis que yo quiero para que hagamos una reflexión al interior de nosotros como cristianos, para poder realmente avanzar como debe ser. Entonces, el derecho fundamental es un límite al poder del ejercicio del Estado que tiene un núcleo fundamental y la idea de delito que va en contra de los derechos de las personas, cuando comenzamos a ver la idea de crimen que está por encima de delito, me comienza a configurar una idea que es maravillosa. Y es que crimen es la afectación, es la conducta de una persona que afecta el núcleo fundamental de la dignidad de una persona. Eso es el crimen. Independientemente si está en el ordenamiento legal o no. Entonces, supongamos que en Colombia no existiera el tipo penal de aborto y que el día de mañana lo quitan. ¿Los abortos seguirán siendo un crimen? Claro, porque no importa si está establecido o no dentro de la legislación como delito, eso que se le está haciendo a una persona, a un individuo, a un ser humano, que todavía es dependiente de la madre, pero que su genética, es decir, su estructura genética es diferente a la estructura genética de la madre, porque tú le sacas una célula a la mamá y una célula al niño que está por nacer en el vientre de la madre, que desde que es un cigoto hasta que es un feto bien formado, todo, tú le sacas en cualquier etapa de su gestación una célula y le haces un mapa genético a las dos células, son dos células diferentes genéticamente, aunque la genética del niño que está por nacer, del bebé que está por nacer, comparta alguna parte genética de la madre, no son la misma persona. No hacen parte de la misma persona. Tú estás acabando con el núcleo fundamental de la dignidad de ese ser que está dentro del interior de una madre, en el lugar más maravilloso en el cual una persona podría estar, que es el vientre de su propia madre. Y están convirtiendo a las mujeres maravillosas, que las amo, las están convirtiendo en instrumentos de muerte a través de la ideología, enseñándolos como derecho lo que no es derecho. Así de sencillo. Entonces, estas ideologías totalitarias siempre están acompañadas de acciones criminales, siempre. Entonces, lo que nos decía la palabra en Mateo 20:25, y vamos redondeando la idea para poder comenzar a acabar esta primera parte y hacer la retroalimentación de las ideas con ustedes a través de preguntas. Lo que nos decía el Señor, que los que dicen ser gobernantes o los que dicen gobernar, como dice Marcos, que aparentan gobernar, se enseñorean, dominan, es decir, quieren acabar con las libertades de las personas. Mientras que la idea de gobierno de Dios es ponte al servicio al otro. ¿Eso qué hace? Respetar los derechos del otro. Voy a respetar tus derechos. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental es un límite al ejercicio del Estado. Y el Estado es, los funcionarios que están dentro del Estado moderno son unos servidores que están siempre dispuestos a garantizar los derechos de los ciudadanos y no al contrario. ¿Qué vemos hoy? Un desorden institucional de la Madonna, que no podemos nosotros realmente entender por qué, en qué momento criminales, homicidas, gente que masacró, gente está ocupando puestos de gran influencia en nuestro país como si no hubieran cometido absolutamente nada, ¿sí? Y personas de bien que llegan a ocupar un puesto, por ejemplo, casos que vemos en la escena política, por no mencionar el mío, que hemos ocupado alguna vez un puesto y resulta que jamás yo he tocado un arma con esas manos y le comienzan a inventar a uno un montón de mentiras acerca de violencias que jamás yo he ejercido y que jamás podría ejercer frente a funcionarios del Estado. Entonces, gente que se enfrentó al Estado y la masacró, ahora son los grandes señores que quieren ser los que gobiernan y los que lideran el Estado en Colombia, y las personas de bien que no han ni siquiera tocado un arma en sus manos en su vida y que lo único que quieren es servirle a la gente, no la dejan gobernar.
y no dejan que digan la verdad. Esto nos lleva a unos retos. Y con esto concluyo, con los retos que nosotros tenemos frente a esta primera parte de la exposición de este módulo. Y el primer reto es que nosotros debemos comenzar a formarnos bien en estas temáticas. No podemos seguir siendo mal informados por los medios de propaganda ideológica. Por favor, tenemos que ir a las fuentes reales, a las fuentes verdaderas, y tenemos que comenzar a crear canales de comunicación real. Ya el WhatsApp y las redes sociales nos han permitido ser un poco más abiertos en la conciencia frente a estas problemáticas, frente a esta problemática de los medios de comunicación mentirosos. ¿Por qué? Porque realmente son manipulados por el dinero. Ellos dicen lo que les están pagando. Punto final. Es así. Mientras que algo que se esté diciendo en WhatsApp es algo que es más real, aunque ellos digan que son fake news y que son noticias mentirosas y que no sé qué. Lo real es que las noticias mentirosas son las que ellos están patrocinando a través de sus canales de información. Entonces tenemos que comenzar a generar medios de comunicación real sobre cómo realmente opera el sistema jurídico colombiano y constitucional y cómo realmente nosotros debemos entender el ejercicio de la política y el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, sobre todo nuestro derecho a creer, es decir, nuestra libertad para creer. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos dio un mandato para confesar que Jesucristo es el Señor y que eso nadie nos lo puede quitar. Y nadie se puede meter en la conciencia de usted ni en mi conciencia. Ningún sistema totalitario ha podido con eso. Segundo, un gran reto es que aun cuando los medios de estos sistemas totalitarios pseudoprogresistas están basados en la mentira y en la repetición, en la dominación y en la propaganda, es muy importante entender que decir la verdad es mucho más poderoso que la mentira. Y nosotros no logramos calcular el peso de esta gran verdad. Porque mientras que el que está diciendo las mentiras tiene que repetirlas y gastar un montón de dinero para poder intronarlas en las conciencias, tiene que educar, tiene que enseñar, tiene que manipular, o sea, todo un derroche de actividades para poder manipular la conciencia de los individuos. Resulta que decir la verdad una sola vez es mucho más poderoso que una mentira repetida 80,000 veces o 1,000,000 de veces. Entonces nosotros tenemos que comenzar a decir la verdad. Nosotros tenemos que proclamar la verdad en los medios de comunicación. Tenemos que proclamar la verdad en los WhatsApp. Tenemos que proclamar la verdad en las redes sociales. Tenemos que proclamar la verdad en las calles, la verdad en las universidades, la verdad en las instituciones colegas. Ese juez valiente dijo la verdad. Dijo la verdad. Dijo la verdad. No puedo ir en contra de la constitución política porque mi moral cristiana me puede ser un mentiroso. No puedo seguir diciendo mentiras. Eso fue una verdad extraordinaria. Una verdad extraordinaria. Tercer punto. Tenemos que comenzar a organizarnos en la base para conformar grupos de gobierno local. Tenemos que organizarnos como cristianos nosotros. Tenemos que, si usted está en Cartagena, si usted está en Medellín, si usted está en el pueblito más apartado de Colombia, donde hay 2 o más congregados en el nombre del Señor, ahí está la presencia del Señor. Y confiar de que Él va a guiarlos. Por supuesto que la idea es que podamos transmitir a través de estos cursos, a través de los libros, a través de información apropiada, las ideas conforme a la garantía de la verdad, de la libertad, de la justicia, del honor, de los principios y fundamentos básicos de una sociedad que han sido dados por Cristo mismo. Por supuesto que tenemos que capacitarnos y tenemos que hacer pedagogía de ello, pero tenemos que comenzar a formar desde ya esos grupos que quieren ser capacitados y formados pedagógicamente. Entonces, es una invitación, casi que una exhortación que yo les hago a mis queridos hermanos, si estamos en la misma verdad y hemos nacido de nuevo, que realmente tenemos que ponernos la mano en el corazón y tenemos que comenzar a pensar
conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra localidad. Y es desde lo local que podemos generar ese freno a la avanzada totalitaria. No crea que porque nosotros vamos a poner un presidente cristiano esto va a cambiar. Es a través de la base real, no del engaño totalitario que siempre es una mentira globalista y superficial, sino desde la base que realmente seguimos nosotros triunfando como cristianos. El Imperio Romano no pudo con nosotros, no porque no nos hubieran perseguido y nos hubieran matado. Nos persiguieron, nos mataban a filo de espada, nos colgaban de cruces, nos ponían como antorchas humanas en la noche. Y así ha sido toda la historia de la humanidad. Nos han perseguido, nos han matado. Nosotros nunca hemos alzado la mano para matar a nadie. No nos interesa, porque amamos a nuestro Señor, porque creemos que Él es fiel y justo. Si así nos toque el día morir, pues morimos para la gloria de Dios. Pero, ¿por qué el cristianismo y el pueblo cristiano ha triunfado y triunfará? Porque nosotros siempre nos hemos desarrollado en la base, en lo local, y eso ningún sistema del mundo va a poder frenarlo. Jamás, jamás. Nadie se va a meter en tu conciencia. Ningún sistema del mundo va a permear tu conciencia cuando tú ya le perteneces a Cristo. Jamás. No es posible. No es posible. Y al contrario, la muerte de nuestros hermanos nos confirma nuestro espíritu, es su testimonio de que realmente estamos en la verdad. Y nos alienta a seguir. Y nos alienta a realmente a ser fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, tenemos que comenzar a entender que esto no es ningún tipo de revolución. Nosotros no somos revolucionarios de nada. Las ideologías totalitarias son revolucionarias. Nosotros no creemos en la rebelión, ni en la revolución, ni en las armas, ni en esas cosas. Nosotros creemos firmemente en la resistencia al mal y en la sumisión a un Dios de gloria, a un Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Resistencia y sumisión es nuestro eje fundamental. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Nosotros debemos que resistir siempre hasta el final cualquier idea totalitaria que nos impongan, que es que nos van a poner un chip, que es que que no es que tenemos que obligatoriamente hacer esto, que resistan, mis hermanos, resistan. Nosotros somos la resistencia que frena el mal. Pero además somos la sumisión ante un Dios que nos ha dado poder para su gloria, no para envanecernos en nuestro corazón que es engañoso, sino para darle la gloria a Él de que es verdad lo que el Evangelio ha dicho. Y que en el puesto que estemos, sea como profesores, sea vendiendo mangos en la calle, sea como zapatero, sea como presidente de la República, sea como sea, en el puesto que sea, no importa lo que tú estés haciendo, lo que quieras hacer, que sea para la gloria de Dios. Y eso es fundamental, porque el mundo totalitario alza el puño hacia arriba en contra de Dios, en un acto de rebeldía. Nosotros alzamos las dos manos extendidas al cielo con acción sumisa, rogándole a Dios para que nuestros gobernantes sean buenos y puedan cambiar su mentalidad para que hagan la justicia y para que podamos vivir quieta y reposadamente. Nosotros alzamos las dos manos en humildad, en sumisión ante un Dios para que tenga misericordia de nosotros y que tenga misericordia de nuestro pueblo. Nosotros alzamos las manos para orarle a Dios, para que nos dé sabiduría, porque la verdadera sabiduría viene de lo alto y no de nuestro entendimiento entenebrecido. Nosotros alzamos las dos manos porque estamos siempre dispuestos a hacer la buena voluntad de Dios. Entonces cambiemos el puño alzado de la izquierda y del totalitarismo pseudoprogresista y LGTBista y de todos los ismos y humanismos y ateísmos que pueden haber y que siempre habrán, que son puras ideologías humanas, y abramos las manos, las dos, hacia un Dios de gloria, para que sea cambiado y transformado nuestro corazón y el de muchas personas, para que la gloria de Dios resplandezca en su rostro y sepan cuán bueno es nuestro Dios. Yo les agradezco mucho esta oportunidad que ustedes me han dado de poder mostrarles esta primera parte del curso
que es introductoria, que es general y que nos va a llevar cada vez más a entender un poco los conceptos de ley, de autoridad, de poder y de ejercicio real de este gobierno, para que nosotros, si vamos a participar en estos puestos de influencia, vamos a hacerlo de manera adecuada, pero si no, para que podamos organizarnos como pueblo en esos grupos de gobierno local cristiano que son muy importantes para que el reino de Dios en la tierra avance para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Les agradezco infinitamente eh, esta oportunidad y les mando un fuerte abrazo y gracia y paz a vosotros y a todos los suyos y a sus familias. Amén, Amén. muchas Amén. gracias. Bueno, no sé, tú me dirás quizás si tenemos un tiempo por si alguien tiene una pregunta. Sí, está bien. Sí, listo. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede en este momento abrir su micrófono. O algún aporte, algo. Entonces queda claro que en ningún lado dice que somos un Estado laico, que es lo que nos han vendido siempre. Sí, ¿es un comentario o vas a hacer una pregunta? Que me confirme, profesor, no somos un Estado laico. Sí, en efecto, en la constitución política tú puedes bajar la constitución en internet y la bajas en PDF, una constitución que sea la más reciente, y le das en buscar laico, no existe. O si tienes más tiempo y te la quieres leer toda, puedes leértela completa hasta el último artículo de la Constitución Política. En ninguna parte de la Constitución Política dice que Colombia es un Estado laico. Lo que dice el artículo primero de la Constitución Política de Colombia dice que Colombia es un Social Estado social de derecho, organizado en la forma de una república unitaria. Y fíjense que otra gran mentira que nos enseñan los medios de comunicación, realmente medios de propaganda ideológica, es que nos dicen que nosotros somos una democracia. Pero resulta que más que democracia somos una república. Y hay una gran diferencia en ser un Estado como democracia, a secas, como si cualquier decisión democrática fuera viable, y otra cosa es vivir en una república. La idea de república siempre nos sugiere un sometimiento de todos a la ley, tanto de funcionarios públicos como de ciudadanos. Esa es la idea de república que inclusive se gesta desde la misma reforma protestante con Samuel Rutherford. Solo podríamos ver con mayor profundidad en otra ocasión, pero yo los invito para que lean un libro de Samuel Rutherford que se llama Lex Rex, la ley es el rey, donde nos da las bases fundamentales del Estado de Derecho, que es la forma que hoy tenemos los estados modernos de ser, que es el de repúblicas. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que la China continental se dice ser República Popular China, eso es una gran mentira, porque no son ni popular ni son república. Son un Estado totalitario que impone su ideología a través del Estado para que a través de su ejército de mercenarios se imponga a través de los ciudadanos chinos. El pueblo chino padece, tanto los que son los que están ideologizados por el sistema, que están al servicio de los intereses de esta élite totalitaria, como los que están en contra y les toca quedarse callados o si no los matan o los meten a la cárcel. Entonces, eso no es una república. En cambio, la idea de república, ¿qué nos sugiere? Que los funcionarios tienen que estar al servicio de los ciudadanos porque hay una ley superior que está a favor de los mismos ciudadanos. Entonces, Colombia realmente es una república y eso es muy bonito porque nos comienza a desmontar un poco esa idea falsa de que somos laicos o que simplemente somos democráticos, porque la democracia es una forma para poder elegir a aquellos funcionarios que van a estar sometidos al imperio de la ley y no que van a imponerse con sus ideas totalitarias a los demás a través del Estado. Ellos son los funcionarios públicos son responsables frente a lo que están haciendo por incumplir las leyes. Y que lo que vemos en un 80-90% de los funcionarios públicos son personas que no están
cumpliendo estrictamente lo que la ley y la Constitución les está mandando. O inclusive, que esto es lo que más, que esto es un dato bien interesante para que todos tengan en cuenta, no solamente que no están haciendo lo que no deben hacer, sino que no hacen lo que deben hacer, porque es que un funcionario público es responsable por omisión. Y la gran mayoría de los funcionarios en Colombia no hacen lo que deben hacer, luego son responsables por omisión. Entonces, en efecto, Colombia no es un Estado laico, es un Estado social de derecho, un Estado de derecho basado en la legalidad, y es una república cuyos funcionarios están bajo el imperio de la ley. Súper, muchas gracias. Yo hice ese ejercicio que tú dices con la Constitución y también efectivamente me di cuenta que en ningún momento está esa palabra. Y es un ejercicio muy chévere que podemos hacer cuando tengamos alguna duda y bueno, sí, empezar a mirar más la Constitución para saber realmente sobre qué nos estamos basando, qué hay, cuál es esa ley. Así es. De hecho, la Constitución es un documento muy importante que nosotros deberíamos de tener muy en cuenta, porque hasta el momento goza o contiene todas las garantías y los derechos que nosotros como ciudadanos podemos tener. Claro, si hacen una Asamblea Nacional Constituyente, o si o si se toman el poder de manera arbitraria, o si se inventan pactos que son inconstitucionales y nos tratan de imponer como constitución lo que no es constitución, pues van a tratar de modificar lo que ya nosotros hemos tenido garantizados con esta constitución. Pero palabras más, para menos, lo que está consignado en nuestra constitución es más que suficiente para poder hacer una garantía efectiva de nuestros derechos. Bueno, mi nombre es Jorge Castro. Bueno, muchas gracias. Es un pequeño aporte, muchas gracias. Quedo bastante retado como para conversar sobre la ley estatutaria de libertad religiosa y todo eso que usted comentó. Y me voy a los retos que usted nos deja. Y dentro de esos retos, empezar, por ejemplo, el proceso de formación en estas áreas con mucha claridad. Ya pues yo lo imagino ya en la región, ya lo imagino cómo reunirnos, cómo trabajar con grupos, con equipos, porque de verdad ya hemos estado hablando de esto, muy inspiradora la clase, es una realidad. Gracias por dejarse usar por el Señor y felicitarle por estar con nosotros y bueno, más adelante queremos conversar, queremos hablarle y todo eso ya se encargan los organizadores. Solo es como un agradecimiento general por este tiempo. Gracias. ¿Me recuerda su nombre? Jorge Castro, de acá de la región Caribe de Colombia. Oh, qué bien. Pues Johan, que el privilegio es mío y la gloria es para nuestro buen Dios. Yo soy simplemente un servidor de ustedes y realmente lo que podamos aportar para la gloria del Señor y para el bienestar de nuestro pueblo, para mí es no solamente una obligación, porque es una obligación, sino que es un deleite, porque servirle al Señor y servirle a nuestro pueblo cristiano es un deleite realmente. Entonces estoy al servicio de ustedes y va a ser un gran privilegio conocerles. ¿En qué parte del Caribe estás? En Planeta Rica, Córdoba. Ah, muy bien. Qué bueno. Okay. Qué bueno. Y otra cosa es que a veces viajo. ¿Sí? ¿Señor? Sí, señor. El libro que nos mentó ahorita, que si pueden ponerlo en el chat para nosotros consultarlo. Bueno, sí, eso lo hace Angie. Y bueno, y si usted también en el chat nos puede dejar, si está permitido comunicarnos con usted, pues nos da esa información. Gracias. Claro que sí. Vamos a dejar el número de mi contacto para que se puedan contactar directamente conmigo. Y el libro de Samuel Rutherford está en inglés, no está en español. Entonces, se los puedo enviar en inglés, en PDF, pero es un libro que realmente vale la pena que puedan revisar. Y hay otro libro que les recomiendo, ya que estamos en propaganda de literatura cristiana, de buena literatura cristiana.
Hay un libro que les recomiendo que lean, yo no tengo el PDF, pero ojalá pudieran, no sé si lo pueden bajar de internet o si pueden comprarlo, mejor cómprenlo, que es el libro de Bonhoeffer llamado Resistencia y Sumisión. Es un libro extraordinario que yo los invito para que lo puedan leer, para que podamos entender. Bonhoeffer fue un intelectual, un hombre, bueno, primero un siervo de Dios, pero que fue también un intelectual, un hombre académico, teólogo, que se preocupó mucho por la doctrina cristiana en los Estados Unidos, estuvo viviendo un buen tiempo, pero que cuando la Alemania de su tiempo fue invadida por el totalitarismo del socialismo nazi, porque es que nosotros hablamos que la derecha de Hitler, no, pero es que sí, usted puede hablar de derecha, izquierda y decir arriba y abajo, eso no nos dice nada, pero cuando nosotros vemos el discurso de Hitler, Hitler era más socialista que cualquier socialista, y él subió al poder a través del Partido Nacional Socialista, y cuando uno lee Mi lucha de Hitler, eso son puras reformas socialistas y estatismo puro en contra del ciudadano y dejarlo sin propiedad privada. Estamos hablando del socialismo en su más grado absurdo de expresión. Ah, que la derecha, que no, esto no es derecha ni izquierda, estamos hablando de un sistema totalitario pseudoprogresista. Cuando eso ocurre en la Alemania nazi, Bonhoeffer se devuelve a Alemania para resistir al mal. Y entonces, junto con Karl Barth y otros teólogos que conformaron lo que se denominó la iglesia confesante, que fue la iglesia no oficial, porque la iglesia oficial, infortunadamente, la iglesia evangélica oficial se sumó al régimen, un grave error histórico de la iglesia oficial alemana evangélica. Entonces la iglesia confesante se constituyó como una resistencia frente a la posición de la iglesia oficial y hay un documento que se llama la Declaración de Barmen, donde se deja claro que la iglesia del Señor no está arrodillada ante ningún César, sino que solamente ante Cristo. Y creo que la vida de Bonhoeffer es un gran ejemplo para que nosotros podamos aprender de cómo nosotros debemos resistir al mal y cómo debemos estar sumisos ante un Dios de gloria. Infortunadamente, Bonhoeffer es encarcelado por los nazis y es ejecutado y unos días antes de que llegaran los Estados Unidos a Alemania, él es ejecutado. Tal vez si se hubiera esperado a la ejecución un mes o algo más, se hubiera salvado y hubiéramos tenido más cosas maravillosas de este hombre de Dios, pero él infortunadamente murió por el régimen totalitario pseudoprogresista de este socialismo nazi. Entonces los invito también para que lean este libro, se llama Resistencia y Sumisión, ese sí está en español, de Bonhoeffer. Listo, profe, muchas gracias de verdad por esta clase del día de hoy. Realmente creo que sí se abrió mucho nuestro entendimiento. Y bueno, nada, que sea el Espíritu Santo quien nos inquiete a cada uno a seguir buscando y a seguir aprendiendo. Entonces, bueno, vamos a orar para finalizar. Yo puedo hacer una última... Claro que sí. No tiene nada que ver con la clase, tiene que ver con este servidor de ustedes. Les pido a todos que oren por mí, por mi salud. Si ustedes se dan cuenta, en las fotos que aparezco en público, estoy bien gordito, ahorita estoy flaco. Es por un problema de salud que he tenido en los últimos 7 meses para acá. Gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno y me he recuperado porque hace tal vez unos 2 meses para atrás no podía ni siquiera hablar. No, yo llegué un momento en que le dije a Dios que realmente si Él quería que yo me quedara acá, que fuera para su gloria y que pudiera hacer cosas para mis hermanos y seguir predicando de su verdad y seguir transformando mi corazón en santidad. Nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de la santidad, mis amados. Nosotros tenemos muchas cosas feas en nuestros corazones que todavía no le agradan al Señor.
y cada vez tenemos que estar a la misma medida y estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Dios para vivir la santidad y para poder ser transformados por su palabra. Entonces yo les ruego que por favor estén orando por mí, por mi salud, para que sea Dios ya completando de manera poderosa y sobrenatural lo que ya ha hecho hasta este momento, porque ya desde hoy les puedo decir a ustedes con toda confianza en el Señor que el Señor me ha sanado de manera extraordinaria. No, todavía me falta un poquito más, pero lo que ha hecho el Señor, de como yo estaba meses atrás a como estoy ahora, realmente Dios es maravilloso porque Él es nuestro sanador y Él es el que realmente puede ayudarnos en nuestras tribulaciones. Entonces les agradecería también para que en sus grupos de oración puedan estar fortaleciéndome para que el Señor me dé esa paz y esa sanidad que tanto necesito para seguir haciendo lo que hago para su gloria. Listo, claro que sí, oramos entonces por ti. Y bueno, vamos entonces a finalizar. Bueno, papá, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has bendecido en gran manera con esta clase, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, como decía ahorita, que seas inquietándonos a buscar más, a conocer más y no solamente basados en nuestro entendimiento, Señor, porque eso no sirve, sino que podamos buscar esa sabiduría que proviene solamente de ti. Entonces, te damos gracias, Señor, y bendecimos la vida del profe Najid, Señor. Hoy lo bendecimos con toda bendición del cielo, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú fortaleciéndole, que seas tú trayendo sanidad, Señor. Declaremos que Él es sano, Señor, porque dice en tu palabra que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, por eso declaramos esta sanidad total en su vida. Hoy te pido, Señor, que seas tú, que sea tu sangre, especialmente esa sangre que salió de tus llagas, Señor, porque por tus llagas Él ha sido sanado, Señor. Cúbrele, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor. Hoy lo bendecimos, Señor. Bendecimos su obra, Señor. Bendecimos cada una de las cosas que Él hace, Señor, la obra de sus manos, Señor. Y gracias porque aún si Él ha visto fruto de las cosas que ha hecho, Señor, aún verá mucho más fruto, Señor. Y bueno, Señor, que esta semilla que ha sido sembrada hoy en cada uno de nosotros, Señor, en su tiempo de fruto. Te damos gracias y toda la gloria, toda la honra es tuya por siempre y para siempre. Gracias porque en medio de todas las cosas que hacemos, cada una de las cosas que hacemos son para tu gloria, Señor. Y esto es lo que mostramos al mundo, Señor. Cualquier cosa, desde la más mínima que hagamos, Señor, la hacemos en ti, por ti y para ti, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén Gracias. y amén. Muchas gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias a todos. Y ya pueden entonces salir de la sala. Bendiciones. Chao. Que estén bien. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Gracia, paz para todos ustedes y un fuerte abrazo para sus familias. Que sigan Amén. compartiendo en familia en lo que nos queda de este aislamiento y que ojalá todo esto vuelva otra vez a restablecerse la normalidad para que podamos seguir haciendo la obra del Señor de manera como la veníamos haciendo normalmente. Amén y amén. Muchas gracias. Amén, profe, gracias. Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Profe Najib, ¿cómo estás? Hablas precisamente de Bogotá. Profe, su merced dijo que iba a compartir su número de contacto. No sé si lo podríamos como facilitar en el chat o pues también sería como los libros que había mencionado anteriormente, profe. El de las leyes del rey, la verdad que no recuerdo el nombre de los autores y tampoco tengo el nombre del autor del Resistencia y Sumisión. ¿Podrías recordar? Sí, el libro de Resistencia y Sumisión es el de Bonhoeffer, que es un pastor teólogo de origen alemán. El teléfono, sí, para hablar con Paola, para que pueda compartirlo en el chat. Yo no sé cómo están conformados los chats.
no lo conozco, pero ahorita con los organizadores del curso hablaré con ellos para que podamos tener esta información disponible para todos los hermanos. Y por supuesto que yo estoy abierto para que si necesitan tener algún tipo de información adicional, pues a través de mi número telefónico, pues me puedan enviar un mensaje por WhatsApp y ahí vamos teniendo también una comunicación a través del chat. Entonces, no sé si voy a ingresar yo al chat y ahí de una vez tienen mi teléfono o si me mandan mi teléfono y me escriben por WhatsApp. Yo ahorita con los organizadores hablo con Ruth con, y con Paola para que nos puedan ayudar con eso y todos podamos tener la información. Y estoy al servicio de ustedes también para que puedan, si pueden de pronto tener una serie de preguntas preparadas para la próxima clase también, de una vez abordarlas y evacuarlas, sería maravilloso. Entonces, de pronto inquietudes que surjan en estos días sobre todo lo que está pasando, háganme todas las preguntas que quieran, que es muy importante también comenzar a responderlas para que todos nos podamos enriquecer en el grupo, en el diploma. Súper, profe. Agradezco mucho a Dios por esta clase tan providencial y espero que nos podamos presentar nuevamente en otra clase. Y adiós, gracias. Gracias a ti. Bueno, Profesor, entonces bendiciones. Un fuerte abrazo. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vamos.